Pues vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de este primer día de las jornadas de las quintas jornadas sobre el habla andaluza. Una conferencia que la va a interpretar, nos la va a exponer nuestro ponente Ángel Velasco, que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. Es profesor de inglés y español. Tiene un libro publicado por Atrapasueños, James Connolly, Lucha Obrera y Nacional en Irlanda, 2016, correcto, ¿no? Y con un libro sobre etimología de la palabra flamenco junto a Antonio Manuel, que posiblemente salga también el año que viene, ¿no? Estupendo. Bueno, entonces, y por último tengo que decir que es miembro también de la Asociación de la Lengua, Andaluza de la Lengua. Y la conferencia que nos va a ofrecer es Prejuicios lingüísticos e ideología, ¿no? Así que ya te doy la palabra. Perfecto. Y un fuerte aplauso para ella. ¿Esto cómo se quita? Que yo con esto no... Bueno, lo primero, antes que nada, daré las gracias otra vez al Ayuntamiento de Coria, a Sebastián, por todo el trabajo que hacen, por invitarme a mí, a pesar de que vengo ya la segunda vez. No fue suficiente una, que tienen que traerme de nuevo. Bueno, a ver, esto estaba aquí. Es para allá. Eso, la charla que voy a dar hoy va sobre prejuicios lingüísticos e ideología, porque, como han comentado antes el compañero Antonio, incluso la compañera profesora, cuando los estudiantes llegan a clase, llegan ya con unas ideas preconcebidas, como ha dicho Antonio, que aunque se les enseñe una cosa, oye, que esto está mal, se insiste en ello, se recalca que es que eso es así como que, oye, te estoy enseñando que esto está mal, ¿por qué lo estás repitiendo? Y eso es porque ahí vamos a estudiar de casa. Es decir, hay cosas que se nos enseña en la calle, igual que el machismo, igual que el racismo, igual que la transfobia. Todas esas cosas, no hace falta que venga nadie y nos diga, oye, que esto de aquí está mal, esto hay que perjudicarlo, sino que sencillamente vivimos en una sociedad que es así y mamamos eso y lo reproducimos. Un ejemplo bastante bueno, que suelo poner yo siempre, es con el tema de la Comuna de París. La Comuna de París, que fue un ejercicio revolucionario en la época, en la que se debatió el sufragio universal, cómo de universal era. Es decir, las mujeres pueden votar, el sufragio universal abarca a las mujeres, y esta experiencia revolucionaria dijo que no. Las mujeres no podían votar, el sufragio universal era únicamente para los hombres. Hoy eso ni siquiera la ultraderecha lo menciona, la ultraderecha no habla de quitarle el voto a la mujer, habla de otras gilipolleces, pero en concreto esto de quitarle el voto, no. Y eso era una experiencia que era revolucionaria. Es decir, que hasta qué punto estaba mamado el machismo, que esta experiencia que era como tal revolucionaria no tiene conciencia de que tiene que abarcar también a más de la mitad de la población. Y de ahí, para juntarlo un poquito con... ¿Sí? Con lo que vamos a hablar, esta es la premisa básica. Las lenguas no existen. Es decir, incluso el debate este de habla, lengua, dialecto, las lenguas no existen. Las lenguas se construyen. Hay un grupito de gente que se reúne y dice, pues, esto va a ser lengua, esto no va a ser lengua. Y sobre qué se basa, bueno, ¿así? Vale. Esta es una cita de Tobar, que es un trabajo que es fundamental para hablar de prejuicios lingüísticos, y en la que nos viene a hablar de esto. La dificultad de la definición de lengua. Si hablo para allá, ¿me escucháis bien? O mejor pongo también... el argumento de que una lengua es un dialecto con ejército, dice que sí, que es verdad. Para que una lengua sea lengua, tiene que tener un ejército detrás, cosa que en verdad no es así, pero bueno. Pero acaba con el cita al final. Lo que hace falta de verdad para que una lengua sea lengua son los ideólogos de la lengua. ¿Quiénes son los ideólogos de la lengua? Y ahí también está la clave. Porque cuando una lengua se construye en base a qué, o con base en qué, como diría la RAE, pues es una imagen del poder. La lengua siempre es un reflejo del poder político
de la época. Y esto fue lo que dijo Nebrija, que ahora se celebra el 500 aniversario de su nacimiento, creo, que cuando hizo la gramática castellana, en el prólogo, pues comentó esto, que la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Y es verdad, de hecho, cuando nació la RAE, cuando la RAE se fue a fundar, en su primer estatuto, la motivación que tiene para fundarse no es lingüística. Y si se lee esos estatutos iniciales, se ve que el origen de la RAE está en hacer ver que el español, que el castellano en aquella época, era una lengua culta y para demostrar el buen gobierno de la monarquía. No hay ningún tipo de reflejo de la realidad del pueblo, no. Hay una intencionalidad política de querer hacer que la corona de España, en este caso, pues hablaba una lengua culta, no era una lengua inculta. Y también para alejarnos un poquito del tema de la RAE, un caso muy claro para mí, por lo menos, Cromwell, en la República Británica de la época, cuando fue a repoblar, cuando puso las colonias en Irlanda del Norte, tenía dos objetivos. Bueno, tenía un objetivo principal, que era que la gente dejara de hablar gaélico y empezara a hablar inglés. Y en su desarrollo, en el por qué hace eso, uno era, el más fundamental, era aumentar la fidelidad de los súbditos a la corona. Con un cambio de lengua, del gaélico al inglés en este caso, pretendían que la población de Irlanda, en este caso, pues fuera afín a la corona británica. Igualmente, en Estados Unidos, en Canadá, con las escuelas para las poblaciones indígenas, que básicamente lo que hacían era apartarlos de su entorno y los educaban a la inglesa o a la canadiense. Y uno de estos elementos fundamentales era quitarles la lengua, se prohibía la lengua, cosa que también pasó en España con leyes prohibiendo la lengua, en este caso las lenguas indígenas amerindias, aquí también con el catalán, con el vasco y demás. Intencionalidad política, ganar afinidad al sistema político de la época. Y eso también, para acercarlo un poquito más todavía a nosotros, Manuel Alvar, que fue un crack en el estudio de la lengua, un crack en el estudio del andaluz en concreto también, hizo un libro sobre el bilingüismo hace 50 años, que hablaba sobre cómo llevar el español a las comunidades indígenas de América Latina. Y ahí básicamente lo que venía a decir era que había que empezar las primeras etapas de la educación en su lengua indígena para inmediatamente después empezar a dar la enseñanza toda en español. También con una intencionalidad de que el español fuera considerado la lengua culta de esas comunidades y se terminara por abandonar las lenguas indígenas. Eso afortunadamente no se consiguió, pero ahí está el intento otra vez político, utilizando la lengua para conseguirlo. Porque si hay algo que el poder político es ombliguista. Es decir, el poder político quiere que todo el mundo sea igual que ellos. Utilizo el masculino aquí porque suele ser un poder masculino además. Y todo lo que no sea ese tipo de poder, pues hay que perseguirlo, hay que hacerlo asimilar. De hecho, también en Estados Unidos, en América, ya que hice filología inglesa, con el tema de los salvajes, de los indios, los nativos americanos, estaba el salvaje malo y el salvaje bueno. El salvaje bueno era aquel que se había occidentalizado, el que utilizaba más en inglés, el que vestía a la inglesa, y el salvaje malo era el indio que va por ahí en taparrabo y va matando bueyes. ¿Bueyes? Bisonte, lo que sea. Entonces, a partir de ahí también llegamos a cómo se consigue que esa lengua, en concreto, cale entre la población. Y uno de esos puntos es la educación. Igual que en Estados Unidos y en Canadá separaron a las comunidades indígenas y las educaron en el modelo anglosajón, también tenemos aquí la ideología en el modelo educativo. Es que es muy interesante todo el tema este, y como hay poquito tiempo tampoco me quiero enrollar mucho. ¿Cómo se consigue que en la educación se repita un mensaje desde el poder político?
adoctrinando. Básicamente el objetivo es ese: manipulando datos, fomentando prejuicios, fomentando complejos, de manera que la población que es educada, que es civilizada, acabe asumiendo como propio los rasgos y la lengua de la sociedad civilizada, la sociedad culta. Y de ahí... Vale. Hay varias explicaciones que realmente son falsas. Por ejemplo, la falsa explicación académica. La aspiración, el sonido sh y el seseo y el ceceo, aunque lo he puesto al revés. Yo soy ceseante, entonces eso de cca, cca a mí me cuesta un poquito. ¿Quién ha escuchado que la aspiración es la aspiración de la J? Bastante común, ¿no? Es decir, la aspiración es una J que se pronuncia como una forma de aspirar. Eso es mentira. La aspiración en andaluz, y de andaluz también a todo el mundo hispanohablante, al sur nuestra por lo menos, es fruto de una evolución propia. En el siglo XVI hubo un reajuste en la sibilante, y mientras que en castellano evolucionó de una manera, en andaluz evolucionó de otra diferente. Con el sonido sh, igual. También hubo un reajuste diferente que en castellano se equilibró dando el sonido che, que antes entonces no existía en ese contexto, y en andaluz el sonido sh. Y el seseo y el ceceo, como bien ha comentado antes el compañero Antonio, no tienen nada que ver con la S castellana y también son frutos diferentes. El sonido S y el sonido C en castellano vienen de una evolución diferente, y el sonido S y C del andaluz viene de uno diferente totalmente. Son evoluciones diferentes. Estoy que agobiado por el tiempo y estoy yendo demasiado rápido. Y de aquí también pues tenemos varias explicaciones. Lo que ha comentado el compañero también, el tema del sonido sh, es un sonido más relajado. En realidad tampoco es tan así. En inglés existe tanto el sonido sh como el sonido che, y en ningún momento se explica que el sonido che sea más relajado. Si es verdad que como una es fricativa y otra es africada, pues entonces hay un relajamiento. Pero nadie habla de relajamiento en otro tipo de sonido. También se habla de relajamiento con la aspiración, cuando en realidad la aspiración no es un sonido más relajado que la G. Las dos son sonidos fricativos en realidad. Únicamente cambia el punto de articulación. Pero aquí también empieza a meter un poquito de ideología en cuanto a que, como son sonidos que están fuertemente vinculados al pueblo de Andalucía, y el pueblo de Andalucía pues somos más relajaditos, pues la explicación para argumentar que la aspiración o el she existen es porque, bueno, porque somos más relajados hablando, y como somos más relajados hablando, pues se nos escapa, no sabemos hablar bien la che y se nos escapa la she, cuando en realidad eso no tiene nada que ver, son frutos de evoluciones diferentes de la lengua dentro de distintos territorios. Y a ver si no he perdido con esta maquinita. Vale. Esto sí me gusta un poquito más. La economía del lenguaje. La economía del lenguaje es lo típico que se habla también de los andaluces, ¿no? Es decir, que la aspiración es aspirar porque como es más relajada, pues resulta más fácil de pronunciar. Y ocurre lo mismo con el sonido she y con eso de lo típico de nos comemos las letras. Y en realidad no, porque la economía del lenguaje hay que entenderla de dos maneras. Una, a nivel de información que se da en una oración. Es decir, yo puedo decir, estoy con mi madre, con mi tía, con mi abuela, no sé qué, o estoy con ellas. Al utilizar ellas en lugar de toda la otra numeración, estoy ahorrando información. Eso es economía del lenguaje. Un tipo de economía del lenguaje. El otro es la pronunciación. A la hora de pronunciar, la economía del lenguaje se basa en sonidos que gastan más o menos energía. Y eso hay una jerarquización, no jerarquización tampoco, una clasificación de sonidos que gastan más o menos. La que gasta más es la sílaba tónica, el acento. Lo que se suele decir, el acento es el mayor golpe de voz. Entonces hay una cosa que es la prominencia, que la prominencia básicamente es mayor o menor golpe de voz que se da.
Y ahí, curiosamente, la aspiración está por encima del sonido velar sordo J. Es decir, la aspiración que se nos vende como una economía del lenguaje, en realidad gasta más aire al pronunciar que la J. Pero aún así esto se sigue difundiendo. Es decir, hay muchísimos estudios sobre el andaluz, un estudio que es magnífico además, es mucho y muy bueno en calidad y en cantidad, pero se sigue difundiendo y se sigue expandiendo y asumiendo la idea general de que la aspiración es fruto de la economía del lenguaje, cuando realmente es todo lo contrario, es un rasgo que gasta más energía. De hecho, cuando la gente que no habla andaluz y que intenta imitar el andaluz, siempre hace que parece que se les va a escapar algo, es porque hace falta un golpe de energía mayor para pronunciarlo. De ahí también conceptos que ha comentado Antoni, perdón que lo comente, la idea del debilitamiento. Es decir, el debilitamiento tampoco es tan así, eso de comernos letras. Aquí hay un problema bastante importante desde mi punto de vista, que es que cuando decimos que nos comemos las letras, estamos asumiendo que la lengua es primero escrita y después hablar. Y eso tampoco es así. La ortografía es una cosa totalmente inventada, que hay miles y miles de lenguas que no tienen ortografía y son lenguas igualmente. Entonces, la consideración de que la lengua es primero lo que se escribe y después lo que se pronuncia, ya de por sí es ideológico, porque la ortografía es una cosa que se han inventado un grupito de personas y que realmente en absoluto es una cosa inamovible. Las reformas ortográficas existen desde hace siglos, de hecho. Y pic. ¿Sí que la siguiente? Vale. Hay una cosa muy graciosa también. Hay una propuesta de ortografía del andaluz, la EPA, que siempre se ataca como muchos argumentos, que la mayoría de ellos son prejuicios en realidad, cuando realmente las reformas ortográficas, tengo aquí una chuletita, ya con Nebrija, en el siglo XV estaba, pero es que ya en el siglo XIII, con Alfonso X, hay una reforma ortográfica bastante importante. En el siglo XV, en el siglo XVII, en el siglo XVIII ya la RAE saca en su discurso, en su diccionario de autoridades, un discurso en el que plantea cómo tiene que ser la ortografía. Es decir, la RAE, un grupito de personas, muy pequeño además, y que en aquella época únicamente la gente que era castellana podía ser miembro, porque la lengua solamente estaba pura en el castellano, decidió que la lengua tenía que ser de una manera X y que esa manera tenía que darse en las escuelas. ¿Qué pasó? Esto que está aquí atrás, en el 1823, Bello, que era venezolano, planteó una ortografía para que la ortografía en América Latina, fuera más cercana a su pronunciación. Y esta ortografía la verdad es que fue ganando bastante terreno, y hubo varios países, que están aquí apuntaditos, que la ortografía oficial de esos estados fue la ortografía americana de Bello. Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Chile. He puesto Chile la última, a pesar de que no sea el orden alfabético, porque Chile fue la última en dejar de asumir esa ortografía como propia, y lo hicieron el 12 de octubre de 1927. El 12 de octubre del 27, Chile, el último país en aceptar que la ortografía de la RAE era la ortografía de todo el mundo hispánico. En el Día de la Raza, en aquel entonces, es decir, si no hay una relación directa entre el carácter ideológico de la ortografía con que fuese el Día de la Raza, el día en que la ortografía de la RAE se impone en toda la comunidad hispanohablante, yo ya no sé qué más sería. Pero además aquí en España, tú sabes, en 1944, la Academia Literaria, Científica y Profesores, eso que está ahí, se imbuyó del espíritu de Bello y planteó una ortografía que también estaba vinculada a cómo se hablaba en España. En este caso sería en el mundo castellano, porque no era andaluz, no era canario, era el castellano en concreto. Y me hace mucha gracia porque fue ganando mucho terreno. Había profesores hasta de universidad que enseñaban la ortografía, esta propuesta. ¿Y qué es lo que hizo la RAE? La RAE cogió y se puso a debatir con ellos y decidieron... No. La RAE fue
al gobierno, a la reina, y le dijo: esta ortografía, este grano terreno, me está comiendo el pastel y esto no puede ser, ¿eh? Y se sacó una ley, un decreto real, el 25 de abril de 1144, en el que básicamente cualquier maestro, sobre todo maestro, que de mujeres tampoco había, que enseñaran la ortografía alternativa, que no era la de la RAE, se le quitaba la licencia para enseñar. El debate lingüístico está aquí muy profundo. La RAE vemos que el espíritu de debate lo tiene calado. El micrófono, no somos amigos del micrófono. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta insistencia en que ortografía nada más que hay una? Porque la ortografía, y vuelvo otra vez al tema de la docencia, la ortografía es lo que se enseña a la juventud, a los niños desde chiquititos, y se les enseña cómo tienen que pronunciar. La ortografía es referencial de cómo se pronuncia. De ahí todo este afán de que no pueda haber más que una ortografía realmente. Y de ahí todo el lío en el tema de Andalucía y demás, cuando se habla en Andalucía de que estamos en los niveles más bajos de docencia del castellano, es porque hay un choque. Hay un choque entre lo que estamos acostumbrados a hablar en la calle y lo que se nos enseña en clase. Y de ese choque es en plan de, ¿pero esto qué es? Un poco como de frustración, de cierre, que genera también, además de factores socioeconómicos que están en Andalucía, que generan que la educación del castellano en Andalucía pues sea la que es. Pero es que además es muy gracioso porque, bueno, aquí insistimos también con el tema del carácter político de la RAE, no del carácter lingüístico, que es que cuando García de la Concha, que fue director de la RAE, cuando fue elegido, llegó el rey, que como todo el mundo sabe, el rey es una eminencia lingüística mundial, y le dijo: oye, que hay que hacer que las academias americanas y la española sean una. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo lingüístico para esta insistencia para que haya un único modelo de academia? Aquí es bastante interesante porque esto también plantea que nuestra lengua, que nuestro sistema lingüístico, para no entrar en el debate tampoco, está actualmente muy jerarquizado. Hay una forma correcta, que es el estándar castellano. A mí personalmente no me gusta hablar de castellano, porque mi familia materna es castellana, y cuando ellos hablan, no hablan tampoco estándar castellano. Son manchegos, y el es que y cosas así, es que está ahí. Son castellanos, pero no hablan estándar castellano. Entonces está el estándar castellano, que es la lengua de la corte, y ese es el único correcto, y a partir de ahí todo lo que sucede son corrupciones de la lengua. Corrupciones de la lengua que se explican es que son muy tranquilos, es que son muy relajados, es que viven en el bosque. Un montón de argumentos que no son científicos, que están basados en prejuicios sobre esas comunidades, que intentan también inferiorizar esas comunidades. Hablan malamente porque tal. Eso no es cierto. Pero también esta en concreto es muy importante porque una sola unidad del español implica un mercado lingüístico único. Un mercado lingüístico es un espacio en el que no únicamente es lingüístico, es también, sobre todo, económico, por eso la palabra mercado, en el que lo lingüístico tiene valor. De manera que lo español, lo castellano estándar, está arriba del todo, es lo más valorado, es el ejemplo a seguir, la referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto evidentemente, el español es una lengua con muchísimos hablantes, increíblemente diversa, y que si tú intentas imponer una única forma a todo el mundo, cuando además es lo que se habla en todo el mundo viene más del andaluz que del castellano, porque hay que reconocer que esa evolución castellano-andaluz y del andaluz fue para la invasión de América. Entonces la norma sevillana, como decía Alvar, fue la que se expandió por América Latina. Entonces estamos imponiendo una forma estandarizada de castellano a un 95 o más % de hablantes que no tienen esos rasgos. Yo, por ejemplo, que seseo, y cuando voy a
a ver, a mi familia materna me dicen, ¿pero tú por qué sesea? Digo, porque soy sevillano, porque el 95% de la población que habla español sesea. ¿Tú por qué no seseas? Entonces ya empieza un poquito el choque. Cuando empieza a trastocar la referencialidad, dice, uy, pues es verdad. Porque si empezamos a hablar de que el español es nuestra lengua común, en nuestra lengua común, lo común es SSA. Pero aún así, se siguen poniendo dos sonidos en lugar de uno. ¿Qué genera esto? En el 19 hubo una reunión de ASALE en Sevilla, la Asociación de Academias de la Lengua, y uno de los paneles hablaban gente del mundo editorial, el español en el mundo editorial. Que ahora tuve la oportunidad de ir yo, me lo pasé bastante bien, porque pasó esto, que fue bastante gracioso. Gente de las... ¿Se ve bien desde ahí? ¿Sí? Editoriales gordas, como Penguin, por ejemplo, y Planeta, mostraban una preocupación, porque a pesar de que hay mucha publicación de libros en español, pues eso de que se utilice el español, ¿ves? Que se utilice el español de Madrid en Chile, pues como que arrastra un poquito el tema de las ventas. Si tú no puedes hablarle a alguien de Chile, es madrileño. Bueno, ahí puede ser madrileño, pero insisto, tampoco es madrileño, porque la gente de Madrid no habla tampoco el español estándar. ¿Y cuál fue la conclusión del director de la RAE en ese momento? Sería un enorme fracaso que este congreso saliera de esta conclusión, que las traducciones dentro del español son necesarias. Es decir, hay una demanda del mundo editorial que te dice, oye, aquí tenemos un problema curiosito, que es que la fluidez panhispánica esa que tanto habla la RAE, eso no existe. Y la respuesta de la RAE, que es la autoridad lingüística a nivel internacional, en vez de decir, hostia, pues es verdad, vamos a tener que trabajar un poquito el tema para ver cómo podemos adaptar la lengua escrita a la lengua hablada, para que sea un poquito más cercana. Tampoco. Sería un fracaso reconocer que la lengua que hablamos no es la lengua de la RAE. ¿Por qué? Otra vez insistimos con ello, con el carácter ideológico que tiene la RAE, que es una institución más política que lingüística, a la hora de construir la lengua, porque la lengua está en constante construcción y tiene que estar siempre manteniéndose y justificándose ante el resto de la comunidad que evidentemente no hablamos esa lengua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la lengua deja de ser una herramienta de comunicación social, que es su uso original, primigenio, que se usa siempre, para convertirse en una herramienta política. Una herramienta política que evidentemente tiene un sesgo ideológico bastante claro. Y aquí también, para seguir un poquito trayendo pues, el tema de Andalucía, con el tema de la docencia en concreto, Vidal Lamiki, que es otro auténtico crack en el estudio del andaluz, de hecho se le conoce como el maestro, porque es que realmente fue un maestro, fue un innovador en el tema del estudio del andaluz, pero que venía también de casa con un sesgo académico de la RAE, planteaba en un artículo que publicó sobre la docencia de la lengua en Andalucía, que en Andalucía tenemos que enseñar, bueno, claro, el profesorado tiene que enseñar a los estudiantes a hablar bien, básicamente, a abandonar cada vez más los rasgos andaluces, los rasgos más autóctonos que tenían. Autóctonos igual no es la palabra, pero sí los más comunes de su zona, y cambiarlos al estándar del castellano, porque planteaba que de esta manera la realidad socioeconómica de Andalucía cambiaría. Es decir, en el momento en el que los andaluces dejáramos de hablar andaluz o que lo reduciéramos a pequeños rasgos folclorizados, de hecho Lamiki llega a hablar de un toque colorido en el habla, con un recatado aspiración, un recatado seseo, recatada aspiración, que esos serían como los rasgos únicamente aceptables del andaluz, pues que eso haría que Andalucía prosperara. Es muy curioso, sobre todo porque cuando... Bueno, primero, esto plantea una cosa bastante curiosa, que es que se insiste en que hablamos como hablamos debido a un carácter cultural nuestro que hace que nos impide desarrollarnos socioeconómicamente.
Y en el momento que dejáramos atrás nuestra cultura, que dejáramos de ser tan relajados, tan ya para otro momento, pues en ese momento habría un cambio social a través de la lengua. Que a mí me hace mucha gracia, haciendo un pequeño adendum aquí, cuando se habla del lenguaje inclusivo y de que no se pueden imponer cambios sociales desde arriba. Cuando la RAE, desde que nació, y estos comentarios que he hecho yo de la Miki, demuestran que sí se pueden conseguir cambios sociales o se pretenden conseguir cambios sociales haciendo cambios en la lengua. Aquí otra vez volvemos al tema ideológico y de hecho quien tenga un poquito de interés en el lenguaje inclusivo, que se lea los documentos de la RAE, más que nada para echarse una risa, porque lingüísticamente no tiene mucho por dónde cogerlo. Pero aquí, bien. Resumiendo esto que he comentado de la Miki, esta cita de Alvar, aunque no lo pone ahí, piensa el andaluz que habla andaluz hasta que alcance un nivel de instrucción suficientemente alto y entenderá que su andaluz puede ser mejor el castellano de Castilla. Ahí una cosa bastante fácil. No se explica qué se entiende por mejor, no se explica qué se entiende por peor, no se entiende por qué una persona que tiene una instrucción alta ya de por sí va a tener que cambiar de lengua. Yo soy licenciado universitario, yo seseo, yo jejeo, yo hago de todos los rasgos más comunes. Si yo soy un hablante culto de la lengua y hablo andaluz. Por lo tanto, esta opinión es la opinión en la que está realmente basado todo el tema de la docencia del andaluz y del andaluz en general. Porque Alvar, que es quien hizo esta cita, también fue la primera persona que coordinó el libro de estilo de Canal Sur. En el libro de estilo, un libro en el que se demuestra, bueno, en el que se explica, se hacen recomendaciones sobre cómo actuar ante un medio televisivo en este caso, hay un apartado sobre la pronunciación y en el que se habla de cómo se tiene que pronunciar en los medios de comunicación. Y en este libro, pues básicamente se hace lo que comentaba la Miki. El seseo se utiliza en América Latina, así que vale, está mejor no, pero vale, lo puedo tolerar. La aspiración se hace en América Latina, así que pero un poquito, tampoco te pases mucho, ¿vale? Y a partir de ahí todo es no, todo es vulgar, todo no se recomienda que se haga. El ceceo, evidentemente, muchas gracias por venir. El ceceo, evidentemente, se desaconseja. La abertura vocálica se desaconseja. El jejeo se desaconseja. Todo. De repente, todo es vulgar, todo no es propio de la gente culta y que, por lo tanto, eso no se puede decir en los medios de comunicación de Andalucía. De hecho, no lo he puesto para no saturar tampoco aquí de diapositiva, pero es que Alvar, su opinión particular era que eso de hablar en andaluz, dando las noticias, que eso era una catetada como un piano, que cómo se va a dar un parte de guerra en andaluz, que eso no podía ser. Y no puede ser ¿por qué? Tampoco hay un desarrollo más profundo de por qué todo esto, porque al final, en el momento que te pones a rascar un poquito, son opiniones subjetivas, que no tienen más de esto de por qué, porque sí. Es como mi abuela que dice que soy muy guapo. Ojalá fuera verdad, pero es que es la opinión subjetiva de mi abuela. Como un ejemplo bastante curioso, en Canarias, hace poquito han hecho un libro de estilo y en su apartado de la pronunciación, en vez de decirte esto es vulgar, no se recomienda, al revés. Han fomentado y han defendido la riqueza lingüística de Canarias. De manera que si tú pones la televisión canaria, vas a escuchar muchos rasgos canarios, mientras que si pones Canal Sur, apenas lo vas a escuchar. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que con los compañeros que han comentado, que un chiquillo que va a clase, que es un retaco, te dice que ya habla malamente y no tiene estudios lingüísticos y no sabe nada de lengua en realidad, pero sabe que habla malamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú, aunque hagas un libro de estilo, la campaña que ha comentado Antonio antes de Adelante Andalucía plantea que se quite el libro de estilo, la parte de la pronunciación, daría igual.
Porque el trabajador de un medio de comunicación, cuando va a trabajar, no hace falta que le digan, oye, tienes que hablar así, porque ya va aprendido de casa y sabe cómo tiene que hablar. En el 2020 hubo una pequeña encuesta dentro de un TFM o G, un TF algo, en la Facultad de Comunicación de Sevilla, y el 62% creo que comentaron que sabían, no que creyeran, no que sabían que hablar andaluz de manera profesional ante una cámara les iba a perjudicar laboralmente. Nadie, vamos, y esa gente no sale el libro de estilo seguro, vamos, pero saben que no pueden hablar andaluz dentro de una cámara. ¿Por qué? Porque desde que han sido unos retacos han puesto Canal Sur, han puesto la televisión y nunca han visto a nadie hablar andaluz en ese contexto. No hace falta que nadie se lo diga, se le está viendo. Cuando va a clase se le corrige cómo tienen que hablar. Yo recuerdo cuando yo era también chiquitillo, un profesor que decía, no se dice po, se dice pues. Y después el profesor, hablando, decía po, pero corregía a los estudiantes y le decía, no, no se dice po, se dice pues, no se tal. Y después él lo repetía. Pero se nos va inculcando desde chiquitillo, de manera que cuando vamos al mundo real, lo que vemos es que efectivamente pasa eso. En los medios de comunicación en concreto, si tú quieres ir a trabajar a España, a Madrid, a donde sea, te van a decir lo primero, deja de hablar así. ¿Que tú quieres dar noticias en Antena 3? No hables así. ¿Cómo se llama? Sandra Palo, la rubia esta que da las noticias en Antena 3 por la tarde, esa es de Córdoba. ¿Perdón? Sandra Palo fue una muchacha que... ¿Y cómo se llama la chiquilla esta que es presentadora? Bueno, algo de un palo había de por medio. Pero, y ella es andaluza, es de Córdoba, de por ahí. Y tú lo escuchas hablar y te dices, ¿de qué pueblo? Porque yo esto no lo he escuchado en la vida, ¿eh? Y entonces aquí también la representación de lo andaluz siempre ha estado asociada a una serie de rasgos que se nos ha inculcado, que son, como lo comentaba el compañero, de sociedad, de gente sin cultura, gente sin formación académica. Tú pones Los Simpsons y en Los Simpsons, ¿quién habla andaluz? El cateto. Incluso yo, antes, hace ya unos años, estaba un poquito de plan de no habla andaluz, habla una mezcla de castellano popular con andaluz y bueno, venga. Hasta que empecé a ver programas en los que el cateto, Cletus, gracias, decía Quillo. Digo, ya está, ya no me puedo autoengañar más. El andaluz es de los catetos. Porque el andaluz no se puede representar en un medio de comunicación a no ser que sea el gorrilla. También lo que ha comentado antes Antonio, la serie esta de que es en Sevilla y nada sevillano. Qué curioso, ¿no? Que siempre pasa lo mismo. Pero después la gente pone a Joaquín Derbetti en Antena 3 y todo el mundo lo entiende, oye. No hay ningún problema de comunicación. Todo el mundo le ría las gracias. Todo el mundo entendía a la Juani. Todo el mundo se reía con Chiquito a la Calzada. Pero es que si pones a un andaluz a dar noticias, la calidad comunicativa ya se pierde. ¿Qué calidad comunicativa? Sí, se entiende igualmente. Lo que pasa es que hay un marco que es teórico y práctico en el que lo andaluz está denostado a un personaje. En realidad no un tipo de persona, sino a un personaje que está definido con unos parámetros concretos. No. Estoy equivocando yo, no funciona esto. Uy. Se le ha caído esto, no sé yo si... Esto no va. Ya, pero está mirando para allá y... ¿No? ¿Ahora? ¿Ah? No, está apagado. ¿Qué es lo que he hecho? Sí, lo ha apagado, creo. ¿Alguien sabe cómo se enciende esto? Lo que estoy viendo aquí no encuentro a... Está reiniciando el ordenador. Ah, ¿qué coño? Ha formado un lío. Sí, sí. Esto lo dejo aquí entonces, mejor. Bueno, esto ya yo estoy acabando también, así que sin problema.
Para recalcar también lo ideológico de la lengua, hace poquito Narbona, catedrático emérito de la Facultad de Sevilla, que va soltando artículos, columnas de opinión, cuando hay algún tipo de reivindicación del andaluz. Que Narbona escribe artículos contra la ortografía del andaluz, contra la dignificación del andaluz, nunca sobre los prejuicios del andaluz, curiosamente. Es decir, Narbona nunca ha escrito sobre la serie en Sevilla, que no al sevillano. Esas cosas se las ahorra. Y planteaba una serie de principios, que por desgracia también lo ha repetido un poquito Antonio, que plantea básicamente que es que realmente hay dos lenguas. El semáforo que ha comentado Antonio, yo lo estaba mirando y me estaba doliendo por dentro, tengo que reconocerlo. Los rasgos que se pueden considerar... Sí, no sé qué he hecho, pero me lo he cargado. Los rasgos que se pueden aceptar y los rasgos que no se pueden aceptar, y que hay que enseñar al estudiante a una serie de rasgos, no usarlos, y los otros sí. ¿Quién decide cuáles son los rasgos que se aceptan y cuáles no? Es decir, ¿quién decide lo que es la luz verde y lo que es la luz roja? ¿Por qué el CCO no se puede enseñar a un estudiante? Oye, si tú acabas la carrera, no puedes CCA, ¿eh? ¿Por qué? Que no puedes GGA. ¿Por qué? Yo gegeo poquito, lo del GI y cosas así, lo hago. Insisto, yo soy un hablante culto de la lengua. Sí es verdad que en cierto contexto igual seguramente no lo haga, pero aquí el concepto de lengua culta y de lengua no culta, ya de por sí ese concepto está mal, porque como he comentado al principio, la lengua no es tal cual, sino que se construye. Entonces hay alguien que ha decidido que esto es lengua culta y esto no es lengua culta. Lo que sí existen son hablantes cultos y hablantes no cultos, que eso no tiene nada que ver con la pronunciación, únicamente tiene que ver con la capacidad de una persona de construir frases con un vocabulario apropiado en cada contexto. Punto. Es decir, una persona que tiene una formación académica tal, pues igual no se puede poner aquí a hablar sobre este tema. Una persona que tiene un poquito más de manejo de la lengua, sí. Pero no hay lengua culta e lengua vulgar. Esos conceptos de por sí son inventados, son ideológicos. Insisto, lo que hay son hablantes que tienen más o menos competencias lingüísticas. Punto. Me lo he cargado base de bien, ¿verdad? Está renderizado. Perdona. Intenta ver si lo puedo poner aquí. Y cuando vemos este tipo de prejuicios, de quién decide qué es tal, qué es cual, somos conscientes de que hay unos prejuicios dados en la sociedad. Y ante eso tenemos dos opciones: fortalecer los prejuicios y los complejos, o luchar contra los prejuicios y los complejos. Lo que ha comentado Antonio, por desgracia, va en la línea de fomentar los prejuicios, pero es que realmente es lo que se hace. El marco actual de enseñanza de la lengua, lo siento, está orientado a fomentar prejuicios y complejos. ¿Por qué? Porque tiene una base ideológica que, aunque no se cuestione mucho, está ahí. Esto es igual que en la Comuna de París, cuando le decían lo del sufragio femenino, decían, ¿sufragio qué? Tú vas a fregar. Pues muy parecido. Hay cosas que, aunque no se cuestionen, están ahí y tienen un carácter ideológico. Y en el momento que suponen una discriminación hacia un colectivo o una serie de colectivos, eso hay que combatirlo. Entonces, el libro de estilo actualmente ha decidido que lo que hay que hacer es fomentar los prejuicios del andaluz y que lo referencial, porque al final el libro de estilo es una referencia que se tiene ahí, más que para los profesionales, para las instituciones, para saber los ayuntamientos, los otros medios de comunicación, cómo tienen que actuar ante la pronunciación. Y esto está puesto en la ideología dominante a un punto tan fuerte que es un grupo tan chiquitito. Es decir, la ideología al final es una construcción que lo hace un grupito enano de gente. Es decir, aquí en concreto, lo que es el grupo de investigación del español en Andalucía, de la Universidad de Sevilla, que estamos hablando de igual son 10 personas, 15 personas, que tampoco tienen conciencia seguramente de lo que están haciendo, pero que mantienen una inercia que mantiene esta ideología. Cuando hablamos de dignificar al andaluz, aparece la típica columnita de Narbona que te dice, sí, bueno, eso de dignificar al andaluz, eso es cosa del PA, eso ya lo intentaron y se ha quedado. En los barómetros audiovisuales de Andalucía, en 2007, el 83,6% planteaba que los presentadores en Andalucía
tienen que hablar andaluz. En el 2008, el 83,3%. Y en el 2021, que salió hace poquito el barómetro, es el 81,5%. Es decir, hay un consenso amplísimo, es decir, que es más de 3/4 partes, que considera que en televisión pública andaluza tiene que hablarse el andaluz. Además, hay un montón de manifiestos y de escritos y de intenciones de profesionales de la comunicación y estudiosos de la lengua que te dicen, oye, que es que el sentido común te dice que en Andalucía hay que hablar andaluz. Y además, los periodistas mismos, cuando ya están un poquito más viejos, que ya pueden hablar un poquito más, te dicen, sí, sí, es verdad, en Andalucía hay que hablar andaluz, pero ellos no lo hicieron en su momento. De manera, ¿no? No se puede... Tenía una última diapositiva ya, que era lo que me ha faltado, que era un poquito de este resumen. Y me quedan 15 segundos, al final entraba en tiempo. Con esto, ¿qué quiero decir también? Que hay un aparato bastante fuerte, a nivel sobre todo cultural e ideológico, que nos están diciendo que el andaluz no se puede usar. Es decir, cuando llega un profesional a un medio de comunicación y no habla andaluz, no es una cosa de, ay, pobrecito, que es que se nos ha enseñado desde chiquitillos en que no se puede. Y cuando se ha intentado, se ha puesto muchas cosas en contra. Narbona, en concreto, cuando en la reforma del estatuto, planteaba que el estatuto de autonomía decía dos cosas de andaluz. Uno, que tenía que ser estudiado, y otro, que tenía que promoverse en los medios de comunicación. Y que promoverse en los medios de comunicación se podía haber ahorrado. Y le pregunto en la entrevista, ¿y por qué? Porque a ver quién impone una lengua. Tú. Él en concreto y todas las RAE llevan siglos imponiéndolo, una lengua concreta, y cuando ha comentado también Antonio que en el área lingüística de hace 50 años, ahora hay que actualizarlo porque ya no sale igual, el ceseo ha perdido terreno, el ceceo ha perdido terreno. ¿Por qué? Porque se nos está imponiendo una manera de hablar en la que el ceseo y el ceceo están marcados de manera negativa y lo correcto, lo apropiado, es distinguir. De hecho, tengo amigos ceceantes de pueblos de Cádiz que hasta que no fuimos ya amigos, más amigos y ya estábamos en una relación mucho más cómoda, no me enteré que ceceaban. Era gente que había venido a estudiar a Sevilla, que distinguía, y cuando ya éramos amigos de botellona y demás, ceceaban y digo, ¿pero qué yo? ¿Tú ceceas? ¿Desde cuándo? Y dice, de toda la vida. Digo, pues aquí no lo hace nunca. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando, y se nos sigue enseñando, en que nuestros rasgos tenemos que perderlos si queremos promote en inglés, promocionar, seguir avanzando en la sociedad. Si queremos ser un profesional reconocido, tenemos que dejar de lado ser andaluz, porque una cosa está reñida con la otra. Los andaluces somos las chachas, los gorrillas, que no pasa nada, es decir, que mi madre no, pero mi tía ha sido chacha, que no pasa nada con eso. Pero solo somos eso. Si queremos ser médicos, tenemos que dejar de hablar andaluz. Si queremos ser profesores, tenemos que dejar de hablar andaluz. Y con esto yo ya voy acabando, porque me paso de tiempo, pero únicamente como, o igual para las preguntas, el cómo podemos parar esto. Es jodido, la verdad es que es jodido. Nos haría falta, en mi opinión, primero una herramienta con la que poder enfrentar, y en este caso sería enfrentar, sería la palabra, lo que es ponerse enfrente de todo este fomento de los prejuicios y de los complejos. Porque como hemos visto, a la RAE le duele mucho que se debata. La RAE, a la mínima que puede, te saca una ley y te prohíbe. Pues fomentemos el debate. Pero también es verdad que con debate nada más se queda aquí, en estas cuatro paredes, pero en la calle el prejuicio sigue avanzando. Entonces también, en mi opinión, haría falta una movilización masiva, que no solo sea movilización, sino que sea participación. Habría que implicar a toda la sociedad, o a grandes rasgos de las grandes partes de la sociedad, para el fomento del andaluz en todos sus rasgos. Y yo ya con esto voy cortando y es vuestro turno. Si alguien tiene alguna pregunta, aclaración o puesta a debate, es el momento. Chan,
chan, chan. Pues yo he visto que hay algunas disparidades de criterio entre el anterior ponente y tú. Pero bueno, mi pregunta va por otro sitio. Si consideramos que hay un lenguaje andaluz, una lengua andaluza, ¿tú crees que debería transcribirse tal cual? Es decir, debería haber una lengua escrita andaluza, porque es que entonces seguimos estando en esa dicotomía entre lo que se habla y cómo se habla y lo que se escribe. Entonces, sí. El andaluz puede escribirse, claro. Al final, Puede, pero puede. Eso también hay que reivindicarlo. Quiero decir, nos inventaríamos inventaríamos entre comillas. Las lenguas se inventan siempre. Una lengua, sí, pero digamos a todos los niveles, escrito y oral. Sí, puede haber una ortografía nueva sin que eso implique una lengua nueva. En el inglés de Escocia, por ejemplo, tiene una ortografía propia y sigue siendo inglés. Bueno, Scots también tiene un debate ahí sobre si es lengua o no es lengua, pero que una ortografía no implica realmente una lengua. Es que en teoría lo que no se escribe es un dialecto. Claro, pero hay muchísimas lenguas que no tienen ortografía y son lenguas por sí mismas. Eso también entra dentro de esa visión jerarquizada en la que está la lengua estándar que tiene la ortografía suya y todo lo que no sea eso son corrupciones. ¿Y la creación literaria, por ejemplo, cómo sería? Pues establecer una serie de parámetros ortográficos y que la gente los use. Pues lengua escrita. Lengua escrita. O sea, El inglés de Estados Unidos tiene variaciones con respecto al inglés también. Tampoco pasa nada. El noruego y el danés, lingüísticamente, son dialectos entre sí, pero tienen ortografías diferentes. Tampoco supone un problema. Poner el grito en el cielo de no, el andaluz no puede escribirse, claro que puede. Perfectamente podría. Yo personalmente no sé si tampoco sería el camino más práctico. Yo personalmente soy más de cambiar, más que enseñar a escribir, enseñar en andaluz. Es decir, porque todo el tema este de el sonido J, para mí el sonido J es la aspiración. Entonces, atribuirle a una grafía un único sonido, ¿por qué? Cuando realmente no se usa. La S y la C, si el 95% de los hablantes de español hacemos una S, ¿por qué no se enseña a hablar, a leer eso de manera seseante o ceceante? Es decir, el fin último de la ortografía, como está planteado ahora, creo, el tema de la EPI y demás, es precisamente vincular que una lengua culta es una lengua escrita. Y ese principio ya de por sí es para cogerlo con pinzas, en realidad. Entonces, si enseñamos a leer en andaluz, al final el efecto es el mismo, ya hay menos ruido de fondo. Pero que quien quiera escribir andaluz, para adelante. De hecho, si la gente empieza a escribir andaluz y cada vez más gente escribe en andaluz y se acaba imponiendo, no hay ningún argumento lingüístico, político, ideológico sí, pero lingüístico, ninguno. De hecho, eso, las reformas ortográficas, y esto es una esquemita, son amplias y profundas. No sé si me he explicado, no sé. sí, pero que si escribiéramos el andaluz tal cual, bueno, esa es otra, ¿se pronuncia dónde? Claro. Porque se pronuncia aquí, allí, en otra Es que parte. ya de por sí, el hecho de escribir como se habla, ya es en plan de, para escribir como se habla, tendríamos que representar líneas sonoras, Claro. no grafía. Pero llegando a acuerdo, Sí. llegando a acuerdo, pero en ese caso, al ser ya dejaría de ser dialecto, llegaría, por lo menos teóricamente, se convertiría en una lengua y en ese sentido nos diferenciaríamos del habla española, que es más castellana que de otro tipo, ¿no? Es decir, que También puede ser lengua sin seríamos, ortografía. seríamos otra lengua como puede ser el gallego o como puede ser el catalán u otra. No, yo ahí no. ¿Por Es qué decir, no? pueden ser una lengua diferente al castellano, pero como lo son el valenciano y el catalán. Es decir, que son un mismo sistema lingüístico, porque cuando he comentado que la lengua se construye, hay distintas maneras de construir una lengua. Una es la piramidal española que tenemos aquí, por ejemplo, y otra es este sistema lingüístico que tenga distintas lenguas, distintos estándares.
Lo que comenté antes del noruego, noruego, danés y sueco, lingüísticamente son 3 dialectos entre sí, pero son 3 lenguas independientes, pero son la misma lengua. Entonces, ¿el andaluz puede ser lengua? Claro. Únicamente habrá que reconocer el andaluz como lengua, PIC. Y eso es dentro de la comunidad hispanohablante, no como una cosa ajena a la comunidad hispanohablante. No sé tampoco si me explica. En redes podemos seguir a pintarrajeo y seguramente Sí. mucho de esto podremos también entenderlo. ¿Alguien más? Que da turno a una más. ¿Ninguna pregunta más? Eso claro, entonces. Eso claro. Muchísimas gracias, Ángel. A ustedes. Un aplauso. ¿Tenía una? Ah, vale. Ay, perdón. A ver, si el 90% de lo que se considera prácticamente español dentro de España y fuera de España, todo la lengua hispánica, y ese 90% o 95%, no sé exactamente el porcentaje que has dado, prácticamente ha pasado por el tamiz de lo que es el andaluz. Prácticamente estamos hablando andaluz en todo el mundo, prácticamente. Sí. Entonces, me parece un poco, como mínimo, extraño que no se intente crear lo que es la lengua real andaluza, porque ¿con quién tendríamos que luchar? ¿Contra quién? ¿Contra el castellano? Contra la RAE. El castellano que nada más que se habla en Castilla, y ni eso siquiera, si es que todo el mundo habla andaluz. Y no me refiero ya a Hispanoamérica, Centroamérica, etcétera, Formas etcétera. variantes de andaluz, sí. Sí, no solamente en esos lugares, sino en la propia España, en el Parlamento yo oigo hablar andaluz, los cantantes, aunque no sean andaluces, cantan en andaluz, los profesores hablamos en andaluz, no sé qué problema hay con esto. Problema lingüístico no hay ninguna. Lo que estaba hablando antes es que al final todo es política. ¿Dónde Pues ¿Dónde está el poder político? Pues el poder político es el que hay que ajustarse. ¿Cómo? No sé. Ese es el tema. Yo no soy política. Menos mal. No tengo ni idea. Pero, por si hay algún político por aquí... Es que al final En fin. al final es mucho más complejo, porque no solamente enfrentarse a la RAE, porque la RAE incluso podría desaparecer, que seguiría habiendo una serie de prejuicios, porque seguiría habiéndose cierta difusión. Esto ahora mismo es como una costa abajo. Ya le hemos dado la patada a la piedra y la piedra va a seguir rodando, y va a seguir rodando. La patada ya se ha dado. Entonces, enfrentarnos a la RAE. Sí, hay que enfrentarse a la RAE, porque la RAE es como el fuego caliente que está todavía ahí calentando las cosas, pero que al final también la RAE está aquí en nosotros. Cuando decimos el tema yo ceceo pero en casa, ahí está la RAE. Relativamente reciente, del siglo XVIII. Sí, sí, pero tiene el poder político e institucional de su lado. Y la educación. Por eso todo el tema de la docencia, lo que he comentado en nuestros puntos diferentes, en la docencia hay 2 maneras de entender los prejuicios y los complejos. Mantenerlo porque es que las cosas son como son, o decir, oye, esto está mal, vamos a acabar con ello. Y de momento, la línea principal en la docencia del español en Andalucía, y también fuera de otro lado, pero en concreto en Andalucía, es fomentar los prejuicios. El tema, el esquemita del semáforo, es que ese semáforo lo explica todo en realidad. Y yo ya... Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel, filólogo y promotor de la Asociación Andaluza de la Lengua. Sí. Muchísimas gracias. A ti por compartir conmigo. Y te llevas ahora un regalito. detallido de participación y recuerdos de nuestro pueblo y todo.